poder estar con nosotros y bendecirnos. Vamos a leer la palabra del Señor ahí en Marcos capítulo 1, todavía estamos en el capítulo 1, de los versos 29 al 39. Vamos a ver el día de hoy. El Evangelio de Marcos nos está contando acerca del ministerio de Jesús. Recuerden que comienza hablando acerca de la predicación de Juan el Bautista, luego sigue con el bautismo del Señor Jesús por Juan, la tentación, cómo Jesús llama a estos 4 pescadores, luego se nos muestra iniciando su ministerio en una sinagoga donde expulsa a un demonio, y hoy nos toca ver el primer encuentro, podríamos decir que es el primer encuentro de Cristo con las personas o con las multitudes. Y este encuentro es un encuentro glorioso, es un encuentro muy importante porque marca el inicio de cuando se junta la fe del ser humano por un lado y el poder de Dios por otro. Nunca antes en la historia se había dado que el poder de Dios se uniera con la fe del hombre para producir los efectos del Evangelio, que son la salvación, la sanidad, la restauración. Así que vamos a ver y vamos a leer ahí del verso 29 al 39. Si lo pueden tener ahí todos juntos, aquí estamos, también lo pueden leer de acá. Y leamos todos juntos. Leamos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que también predique allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Aquí vemos 3 escenas principales. La primera es el Señor Jesús volviendo de la sinagoga. Recuerden que Él estaba en la sinagoga el día de reposo, donde ocurrió ese conflicto con el endemoniado. Luego, saliendo de la sinagoga, llegan a casa de Pedro, de estos 2 hermanos, Andrés y Pedro, que lo invitan a la casa, y Él va con los otros 2 pescadores, Juan y Jacobo. Y le hablan de la suegra de Pedro. Pedro era casado, vivía con la suegra, y le hablan de la suegra de Pedro que estaba postrada con fiebre. Esta es la primera escena. La segunda escena es ya después de las 6 de la tarde, cuando cae el sol, y dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta. Dice que le trajeron multitud de enfermos y de personas que estaban ahí sufriendo, de endemoniados, ¿verdad? Y está esta expresión del verso 23, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, ¿verdad? Es una expresión para hablarnos de la cantidad inmensa de gente que llegó a ese lugar en busca de Jesús. Y la tercera escena que vemos es la escena del Señor orando, del Señor levantándose muy temprano al otro día, después del día de reposo, y rindiendo el culto al Señor el primer día de la semana, tal como lo estamos rindiendo el día de hoy. Y entonces, ¿qué nos enseñan estas tres escenas que nos muestra este pasaje que acabamos de leer? Nos enseña en primer lugar que el Señor opera en todo lugar, que Él no está atado a ningún lugar para su accionar. Lo vemos sanando y liberando a un hombre en la sinagoga, y luego volviendo en casa de Pedro, el mismo poder que se manifestó en la sinagoga se manifestó luego en la casa de Pedro. Eso es muy relevante e importante para nosotros en este tiempo, porque entendemos que el mismo poder que opera cuando nos reunimos en el local de la iglesia es el que opera ahora cuando ustedes están en sus casas, y es el que opera en cualquier lugar donde ustedes se encuentren o donde los santos se reúnan. ¿Se recuerdan ustedes de la samaritana en Juan capítulo 4,
que le dijo al Señor: yo soy samaritana, tú eres judío, nosotros pensamos que en este monte Dios se manifiesta y ustedes piensan que en el templo. Pero el Señor Jesús le responde y le dice: viene la hora, y ahora es, donde ni en este monte ni en el templo, sino que en cualquier lugar donde un hijo de Dios esté, ahí Dios se va a manifestar. Dios no está limitado por límites religiosos. La religión trata de limitar a Dios a cierto lugar, trata de limitar a Dios a cierto espacio y a cierto tiempo, ¿verdad? Pensando y dando a entender que Dios se manifiesta en un culto, pero no se puede manifestar en un hogar, o no se puede manifestar en el lugar de un drogadicto, en el lugar de algún alcohólico o en la casa de un pecador. Cristo demostró que su poder se manifestaba en todo lugar. Bastaba que con su presencia estuviera para que el poder de Dios se manifestara en el lugar donde hubiera fe. La fe se puede manifestar en los más diversos lugares. Se puede manifestar en los lugares religiosos o se puede manifestar en el lugar que menos esperamos. La fe se manifiesta en un sacerdote del Sanedrín como Nicodemo y en un leproso exiliado como aquel que hincó la rodilla delante del Señor y fue sanado. La fe se manifiesta en cualquier lugar donde nosotros estemos y la religión no puede detenerlo. Por tanto, amado, sácate el ropaje, libérate del ropaje, es el llamado esta mañana, el ropaje de la religión, ¿verdad? Y pensando que el Señor está limitado a algún lugar, limitado a alguna persona, Él va a estar en el lugar donde haya fe. La fe llama la atención de Dios y Él está donde hay un espíritu de fe que invoca su nombre, ya sea en una sinagoga o ya sea en un humilde hogar. Vemos que la suegra de Pedro, luego que el Señor ora y reprende la fiebre, se levanta y dice: y de inmediato les servía. Esta expresión es preciosa porque nos habla de que no hubo un tiempo de convalecencia de esta mujer, no quedó debilitada por la fiebre, sino que inmediatamente se levanta y les sirve. O sea, esta mujer fue llena de un poder para servir, que es la característica del que se encuentra con Jesús. Esta mañana estamos viendo qué sucede cuando Cristo está por un lado y un hombre con fe o una persona con fe por el otro se encuentran. Y este encuentro es magnífico. Produjo la sanidad inmediatamente de esta mujer y la llenó de un poder para servir. Es lo que nos ocurre a todos los que nos hemos encontrado con Cristo. Se sanan nuestras heridas y por otro lado somos llenos de un poder para servir a otros. Recordemos las palabras de Pablo ahí en Colosenses 1:29, que dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El apóstol Pablo, una vez que se encuentra con Cristo, es lleno de un poder sin límite para servir. Se encuentra con un poder más allá de sus fuerzas. Todo aquel que se encuentra con Jesús tiene esta experiencia de recibir un poder sobrenatural para servir de una manera gloriosa y limitada. Se cumple en ellos lo que decía el profeta Isaías cuando decía: ustedes ven que los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan en el Señor. Esa palabra esperar es una palabra hebrea que significa ligar o atar, a modo de tejer. El que se teje, el que se une con el Señor, dice: tendrá nuevas fuerzas, levantará alas como de águila, correrá y no se cansará, caminará y no se fatigará. Esta inyección de poder del cielo viene sobre cada uno de los hombres y mujeres que se encuentran con el Señor y que se encuentran por medio de la fe en Él. Por tanto, la suegra de Pedro se levanta, inmediatamente comienza a servirles. Y al llegar la noche, vemos que una multitud de enfermos se agolpa a la puerta. Podríamos preguntarnos, y es la pregunta esta mañana, ¿por qué esos enfermos no vinieron antes? ¿Por qué no vinieron durante el día? ¿Por qué tuvieron que venir una vez que se puso el sol? Dejen su respuesta ahí en los comentarios. La vamos a ver mañana. ¿Por qué no llegaron antes? ¿Por qué llegaron al ponerse el sol? Es la expresión que usa ahí Marcos. Y recuerden, ¿qué día era ese? ¿Qué día era en el que estaban ahí y se produjo la sanidad de la suegra de Pedro? Era día sábado. Estaban recién en la mañana en la sinagoga, en el Shabbat, y luego fueron a la casa de Pedro.
Y como era día sábado, ellos no podían llevar enfermos. La ley les impedía cargar los enfermos. ¿Se recuerda el gran problema que tuvo el paralítico cuando cargó su lecho? Ahí también en el Evangelio de Juan, no se podía por la ley cargar un enfermo en el día de reposo. Por tanto, vemos que la misma ley, la misma religión de ellos les impedía venir a Jesús en ciertos horarios. O sea, veamos esta mañana cómo la ley, cómo la religión en general, cualquier religión restringe a Dios a un lugar, lo restringe a un tiempo. Podían ir a Jesús, pero no cuando querían, tenían que ir en cierto horario. Por tanto, vamos a ver hoy día que la religión tiene que salir de nosotros completamente. Podemos acceder a Cristo en cualquier momento, podemos acceder a Cristo plenamente en cualquier tiempo. La ley impedía que ellos fueran. Y finalmente veamos la sed de estas personas que no esperaron hasta el otro día a llegar al primer día de la semana, sino que en el mismo momento pasaron de las 6 de la tarde, cuando ya se considera que pase el día de reposo, y todos fueron cargando sus enfermos donde Jesús, porque ya vimos antes que la fama de Jesús había recorrido todos los lugares y se hablaba de este rabí de Galilea que era poderoso para sanar. Se agolpó la ciudad a la puerta y vemos la efectividad del poder de Dios, que ninguno quedó sin sanidad y los sanó a todos. Es la expresión de Marcos. Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Cuando tú te acercas a Jesús con fe, siempre vas a obtener algo de Él. Nunca te vas a quedar vacío, nunca te vas a quedar como viniste. En una oportunidad un hombre le preguntó que tenía a su hijo enfermo, le dijo: Señor, si puedes, ayúdanos. Y Cristo le responde con una pregunta y le dice: ¿que acaso puedo? Si puedes creer, al que cree todo le es posible. No es asunto si Dios quiere o no sanarnos, si Dios puede o no sanarnos. La pregunta es si tú tienes fe para recibir lo que Él ya te dio en la cruz. Cuando pedimos por una sanidad, pedimos por restauración, no estamos pidiendo que Dios haga algo nuevo, estamos pidiendo que lo que Dios ya hizo, nosotros tengamos la capacidad de poder creerlo. Nos reunimos en el culto esta mañana, no por causa de Dios, para que Dios haga algo nuevo. Él ya completó su obra. Él fue a la cruz, fue crucificado, derramó su sangre y esa obra está completa. Estamos reunidos e invocamos su nombre cada día para luchar por nuestra fe, para tener la fe y que ese evangelio pueda llenar nuestro corazón, pueda integrarse en nuestra alma y pueda producir los efectos que el evangelio produce. Y el evangelio produce efectos maravillosos en nosotros. Produce la sanidad, nos llena de una nueva fuerza, de una fortaleza, nos hace vivir una vida sobrenatural y una vida gloriosa junto a Él. Entonces el poder sin límite de Jesús lo recibe todo aquel que se encuentra con Cristo mediante la fe. Puede él entrar en ese verdadero reposo que es Cristo. El reposo ya deja de ser un día como la religión lo estaba presentando, y ahora el reposo pasa a ser una persona. El día de reposo no pudo sanar a ninguno de esos enfermos, pero Cristo los sanó a todos en un momento. Aquí se produce el cambio y la sustitución de un día por la persona de Jesús. Cristo es nuestro reposo, Cristo es nuestra tierra abundante, tierra que fluye leche y miel, plena de toda riqueza y de toda bendición. La tercera escena es cuando ya pasa la noche. Jesús tuvo que haber estado hasta las altas horas de la madrugada sanando, orando por personas, liberando endemoniados. Sin embargo, al otro día vemos que se levanta muy de temprano, dice siendo aún muy oscuro. Y algunos toman este pasaje como para exaltar la disciplina que tenía el Señor Jesús, pero la oración aquí en este pasaje y en otros, y la característica que vemos en la oración de Jesús es que para Él no era una disciplina espiritual, para Él no era algo que Él tenía que cumplir o una obligación moral que tenía que realizar con Dios. Para Él la oración era su descanso. Vemos en las ocasiones donde Jesús más está cansado, lo vemos con mayor cantidad de oración, porque la oración, en vez de cansar a Cristo, le renovaba las fuerzas.
El secreto de la oración es que la oración renueva nuestras fuerzas. La oración agudiza nuestros pensamientos para que estos no divaguen por cualquier lugar, sino que se enfoquen en lo que es realmente importante. Cuando nosotros dejamos y soltamos la oración, nos cansamos mucho más, porque gastamos energía en muchas otras cosas que no son relevantes. Nos afanamos por distintas situaciones, soltar la oración es realmente cansarse. Pero hay muchos creyentes hoy en día que no oran y que están llevando una vida de oración pobre, triste, lamentable, por causa de decir que están cansados. Entonces yo dice, estoy tan cansado que no tengo tiempo para orar. Eso es un contrasentido. Es como si dijeran, estoy tan cansado que no tengo tiempo de dormir. ¿Verdad? Si uno está cansado, duerme. Si uno está cansado en la vida espiritual, ora. La oración no es una disciplina, ¿verdad? No lo miremos a modo de obligación legalista para que Dios nos acepte. La oración no la llevamos adelante para abrir los cielos los abrió Jesús. Muchas veces se nos dice, vamos a orar para que Dios abra los cielos. Pero la verdad es que los cielos no se abrieron porque un hombre oró. Los cielos se abrieron porque Cristo oró, obedeció a su Padre y fue a la cruz por todos nosotros. Cuando Cristo nos redime de toda maldición, abre los cielos para nosotros y desde ese momento los cielos están abiertos. Jesús les dijo a los discípulos, desde ahora verán el cielo abierto y ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Los cielos están abiertos hace 2000 años para todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Y la oración no la hacemos para que Dios nos reciba ni para que Dios nos ame. La oración la hacemos por causa de nuestra propia vida de fe, que lucha por asir las palabras de Jesús, por conocer y por profundizar en esas palabras. La hacemos para encontrar reposo en Él, para encontrar descanso en Él. Por tanto, mientras más cansado te encuentres, más necesaria es la oración. Más necesario es ir a nuestras rodillas para clamar al Señor y pedir, porque esa gracia nos inunde, para pedir que nuestros pensamientos no divaguen en cualquier lugar, sino que se enfoquen en lo importante, para pedir esas nuevas fuerzas que el Señor promete al que está cansado y al que no tiene ninguna. Es muy conocida la expresión de Martín Lutero, que algunos también dicen que Juan Wesley la decía, que él decía, tengo tantas cosas por hacer el día de hoy, que voy a pasar las primeras horas de la mañana orando. Martín Lutero dijo, hoy día estoy tan lleno de actividades que voy a ocupar la mitad del día en oración. Entonces estos hombres descubrieron que mientras más invertían tiempo en la oración, más efectivos eran en el resto del tiempo. La oración no es una pérdida de tiempo, al contrario, la oración es nuestra mejor inversión de tiempo. Por tanto, te recuerdo las palabras de Jesús, que Él dijo, cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora al Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tengamos en este tiempo ese tipo de oración, entremos a nuestro aposento cerrada la puerta y encontrémonos con Cristo. Tal como estas personas, desde la suegra de Pedro, luego las multitudes al anochecer y al siguiente día, cuando Jesús fue a predicar a las otras regiones de Galilea, todo aquel que se encontró con Cristo recibió un poder y una fuerza sobrenatural. Que esa sea también tu experiencia, que también puedas encontrarte con Cristo mediante la fe y puedas recibir nuevas fuerzas de parte de Él, puedas recibir nuevo ánimo, una nueva fortaleza para vivir la vida que el Señor te ha dado. Vamos a orar ahí donde estás, inclina tu rostro y oremos juntos al Señor pidiendo que nuestra experiencia en la oración sea similar a la experiencia de Cristo, que una vez que invoquemos su nombre podamos ser investidos de una fuerza sobrenatural superior a nosotros mismos. Oramos al Señor, inclina tu rostro y te invito a orar. Padre,